Después que veas la siguiente historia, comprenderás cómo el Señor puede obrar múltiples milagros en un corto periodo de tiempo. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchísimas gracias a todos por los mensajes que me han hecho llegar durante la semana después de cada video que les he podido compartir. En el día de hoy, mis amigos, como la portada lo indica, voy a analizar junto a ustedes y a contarles qué fue lo que ocurrió respondiendo a estas dos preguntas. ¿Por qué se casó de nuevo el Elder Nelson y cómo conoció a Wendy? Hermanos, antes de avanzar y iniciar con esta historia, déjenme decirles que no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero desde el periodo del presidente Nelson, cuando fue llamado como presidente de la iglesia en el 2018, una de las razones en las que los detractores criticaban y señalaban al presidente Nelson era el hecho de que se había casado por segunda vez, a pocos meses del fallecimiento de su primera esposa. Y esto a veces sin razón, yo nunca lo entendí, pero simplemente luego comprendí que era meramente ataques al profeta del Señor. Así que esta pregunta, hermanos, déjenme decirle que nunca antes la había intentado responder. En verdad, nunca me había llamado la atención indagar por qué se había casado por segunda vez, pero esta semana, leyendo algunas cosas, me di cuenta que valía la pena leer y contar esta historia y compartirlas con ustedes. No solamente por el hecho de compartir la historia en sí, sino, hermanos, por la cantidad de milagros, de hechos que ocurrieron para que esa unión se pudiese dar. Y de ese va a ser el tema que voy a tratar en este momento. Voy a comenzar leyendo algunas partes del libro que es parte de la biografía del presidente Nelson, escrito por la hermana Cherry Dew, que por cierto, ella también es protagonista en esta historia. Su libro se llama, o la biografía del presidente Nelson, Enseñanzas de la vida de un profeta, Russell M. Nelson. En este libro cuenta cómo iba a poder continuar después de una pérdida personal tan dolorosa. Debido a que yo estaba sellado a mi esposa, éramos uno. Así que cuando ella murió, la mitad de mí también murió. Esto lo cuenta el presidente Nelson o el elder Nelson después del fallecimiento de su esposa. Se preguntaba acerca de cómo seguir adelante con su vida. Entonces se reunió con el presidente Gordon B. Hinckley y le preguntó, como presidente de la iglesia, si tenía algún consejo que darle acerca de volver a casarse. El presidente Hinckley respondió que eso dependía totalmente de él, que diferentes hermanos, es decir, diferentes apóstoles, como bien él sabía, habían manejado esa difícil circunstancia de diferentes maneras. El elder Nelson lo inquirió con una segunda pregunta. ¿Sería más fácil asignarme para servir en algo si tuviera una esposa? Dicho de esa manera, el presidente Hinckley respondió que era más fácil ser parte de la regla que la excepción a la regla. Con ese consejo, el elder Nelson supo que debería considerar volver a casarse, aunque por el momento no podía comprender eso. Hermanos, esta pregunta me llevó a reflexionar algo que nunca antes lo había pensado. Cuando el elder Nelson le pregunta al presidente Hinckley si sería más fácil darle una asignación al elder Nelson si tuviera una esposa, el presidente Hinckley prácticamente que le dijo que sí, obviamente sería más fácil ser parte de la regla que la excepción a la regla. Hasta este punto, hermanos, y muchos desconocemos, y eso me incluyo, cuáles asignaciones específicamente le impedirían o tendría que haber una excepción para que un miembro del Quórum de los 12 lleve a cabo algún tipo de tarea en medio de su ministerio o asignación, siendo casado en este caso o como viudo. Sin embargo, aquí aparentemente con esta pregunta que le hace el elder Nelson de manera muy sabia, buscando el consejo del profeta,
el presidente Hinckley le dice que sí, sería más fácil entregarle una asignación si está casado. Entonces, hermanos, esto indica claramente que era necesario que estuviese casado para ciertas asignaciones que, como les digo, desconozco cuáles serían esas asignaciones. Él adoraba a Dancel, estaba sellado con ella por la eternidad y había pasado casi 6 décadas junto a ella. Habían estado juntos en los años de escasez, cuando sus hijos pequeños dormían en catres del ejército, en los tiempos de aclamación y de reconocimiento, así como en viajes internacionales, en su llamado al Consejo de los 12 y en la muerte de una hija. Habían hecho amigos y literalmente en todos los rincones del mundo, donde quiera que miraba, donde quiera que iba, veía a Dancel. Después de tantos recuerdos y a la edad de 80 años, 80 vigorosos años, pero 80 al fin, ¿cómo se puede pensar en empezar de nuevo? Después de 60 años de matrimonio, ¿cómo sales en citas de nuevo? ¿Y cómo sales en citas siendo un miembro del quórum del Consejo de los 12? Pero la soledad era insoportable. Por el momento, él era una excepción a la regla, en lugar de la regla, pero no quería que nada interfiriera con su capacidad de servir al Señor. Hermanos, y cuando vamos a responder a la pregunta de por qué se casó o de dónde nace este sentimiento de casarse nuevamente, en parte aquí vemos dos razones, al menos en lo que yo puedo ver. Aquí el relato de su biografía, hermanos, muestra al presidente Nelson o al elder Nelson durante esa época como un hombre, como un hijo de Dios, como un mortal con debilidades, con flaquezas, con dolor, con angustia, con preocupaciones, como cualquiera de nosotros, hermanos. Y a veces nosotros tenemos una percepción equivocada de que los 15 hombres que el Señor ha elegido como profetas, videntes y reveladores son hombres perfectos que no, prácticamente que nada les debe afectar. Y no es así. En estas primeras partes de esta historia podemos ver la soledad que él dice era insoportable. A tal punto, en algunas partes del libro, él comenta que cuando llegó nuevamente del funeral de su esposa a su casa, era el dolor intenso por el hecho de que ya su esposa no estaba en los pasillos de su hogar, en la sala junto a él. Así que, hermanos, aquí vemos un presidente Nelson, un elder Nelson, bastante afligido y agobiado por la soledad después de casi 6 décadas junto a su esposa. La segunda razón era que él era esa excepción a la regla, es decir, no era un apóstol casado, ahora era un apóstol viudo, y él no quería que nada interfiriera en este ministerio al cual el Señor lo había mandado a servir. Así que otro elemento, hermanos, que era muy difícil para él, obviamente entender, hermanos, primero, tenía 80 años y más allá de la edad, hermanos, no era un hombre que podía conocer una hermana en la capilla, en alguna otra reunión, no era un hombre que tuviese esa facilidad por el tiempo. Él era un apóstol del Señor. Es decir, el tiempo y los momentos para conocer a alguien, hermanos, eran sumamente acotados. Así que era muy difícil, como él mismo lo dice en el libro, pensar en tener una cita porque él era un miembro del quórum de los 12 y con qué tiempo, en qué lugar, a quién iba a conocer. Y eran muchas preguntas que lo agobiaban. Ahora, fíjense lo interesante que viene en esta parte de la historia. En la primavera de 2005, Wendy Watson viajó al sur de Alberta, Canadá, para hablar en una conferencia de la Sociedad de Socorro Destaca en su ciudad natal de Raymond, ahí mismo en Alberta. Una de sus hermanas, Kathy Carr, de Edmonton, se unió a ella. Después de una sesión en el templo de Cardston, Alberta, Wendy le dijo a su hermana que sentía que se avecinaba un gran cambio en su vida, pero que no tenía idea de qué se trataba. Tal vez era hora de dejar de enseñar en la Universidad Brigham Young. Tal vez debería mudarse, pero ella simplemente no estaba segura. Pero mientras hablaban, se encontró diciendo algo que nunca antes le había dicho a nadie en su vida. Kathy,
Puedes escribir esto en tu diario, que se avecina un gran cambio en mi vida. A la mañana siguiente, Wendy mencionó que se había despertado con un himno en su pensamiento y que no sabía qué significaba eso. Cuando lo tarareó para Katy, su hermana dijo, oh, no sabes, pero ese es el himno que el elder Nelson escribió y que el coro del tabernáculo mormón cantó para acompañar su discurso en la conferencia general. Wendy respondió, bueno, no sé nada sobre eso, pero se avecina un gran cambio en mi vida. Una semana más tarde, en mayo de 2005, Wendy y su amiga Sherry Dew, hermanos, es la autora de la biografía del profeta y también a cargo de comunicaciones en varios años de la iglesia, dice que junto a Wendy partieron hacia Europa en un viaje que fue en parte de negocios y en parte de vacaciones. Su primera parada fue Alemania, donde entre otras cosas asistieron a una sesión de investidura en el templo de Frankfurt con las hermanas Barbara Perry y Mary Hafen, cuyos esposos, los élderes Elton Perry y Bruce C. Hafen, servían en la presidencia del área Europa en ese momento. En el camino de regreso del templo, Wendy y la hermana Perry se sentaron en el asiento trasero y conversaron largamente. La hermana Perry le compartió algunas de sus experiencias como la segunda esposa del elder Perry después de que éste enviudara. Wendy disfrutó escuchar las historias de la hermana Perry, pero ni siquiera pensó fugazmente en convertirse en la segunda esposa de algún viudo de entre las autoridades generales. Desde Alemania, Wendy y Sherry fueron a Roma y se encontraron con sus amigos Sharon y Ralph Larsen, con quienes disfrutaron de la grandeza y majestuosidad de la ciudad eterna y de las multitudes en el Vaticano y el Coliseo, de la muchedumbre alrededor de la fuente de Trevi, de las filas para el helado clásico, tanto aprendizaje como pura diversión con buenos amigos. Cuando los cuatro llegaron a Florencia, se encontraron con amigos que les mencionaron que el elder Russell M. Nelson estaba organizando la primera estaca en Roma ese mismo fin de semana. Hablaron brevemente si deberían intentar asistir a un evento histórico tan asombroso como esa primera estaca de la iglesia junto al Vaticano, pero finalmente decidieron que un cambio en su itinerario en ese momento causaría un efecto dominó en su agenda con muchos inconvenientes. Así que se sumergieron en el ambiente de Florencia, el icónico Ponte Vecchio, un puente medieval, la Galería de los Uffizi y por supuesto la obra maestra de Miguel Ángel, el David. Todo fue muy impresionante e instructivo, tal como les habían dicho. Sin embargo, sorprendentemente, tanto Wendy como Sherry se impacientaron y decidieron irse de Florencia antes de lo que esperaban. Los cuatro habían programado separarse de todos modos, así que mientras Wendy y Sherry consideraban varias opciones, todos decidieron ver si podían conseguir boletos de última hora para un tren que iba a Florencia, a Zurich, a través de los Alpes italianos. Sorprendentemente, había boletos disponibles, por lo que rápidamente empacaron, tomaron un taxi hasta la estación del tren, compraron sus boletos y caminaron hasta el amplio patio lleno de trenes. Mientras veían una gran marquesina que mostraba qué trenes iban a qué ciudades, todo en italiano, escucharon a alguien detrás de ellas decir, «Hermana Dew, ¿puedo ayudarla?». Cuando se dieron la vuelta, vieron a una joven adorable, una ex misionera que había regresado a Florencia, donde había servido gran parte de su misión. Ella los ayudó a encontrar el tren que se dirigía a Zurich y casualmente mencionó que se dirigía a Roma para asistir a la organización de la primera estaca de la iglesia allí. Wendy luego se fue para registrarse en la plataforma número 8, que era donde estaría su tren a Zurich. De repente, Sherry tuvo una idea. Estaba casi segura de que el elder Harold G. Gillan, en ese entonces presidente de área, y su esposa Carol acompañarían al elder Nelson a Roma. Ella había trabajado en estrecha colaboración con el elder Gillan durante su servicio en la presidencia general de la Sociedad de Socorro y le preguntó a la joven si estaría dispuesta a subir al estrado y entregarle una nota al elder Gillan. Sherry quería mucho a los Gillan y le encantaba la idea de enviarles una nota. La hermana ex misionera aceptó y entonces Sherry rápidamente escribió una nota y se la entregó.
Mientras se preparaban para partir, a Sherry se le ocurrió que sería de buena educación enviar también una nota al elder Nelson, aunque ella no lo conocía tan bien como el elder Hillary. Cuando comenzó a escribir esa segunda nota, Wendy reapareció repentinamente después de revisar las distintas plataformas donde estaban los trenes. Hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí en la historia porque fíjense el momento en el que la hermana Wendy se acerca a su amiga Cherry, cuando la hermana Cherry estaba escribiendo la segunda nota. Interesante porque estamos hablando del segundo matrimonio. Y era durante la segunda nota que la hermana Wendy se acerca a su amiga Cherry. Cherry le dijo de la nota que había escrito para los Hillan y mencionó que estaba terminando una segunda nota para el elder Nelson. Pon mi nombre también, dijo Wendy. Cherry firmó con su nombre y el de Wendy. La joven tomó las notas y se fue. Y Cherry y Wendy abordaron el tren a Zurich. Se preguntaron en voz alta si la joven realmente entregaría las notas, pero asumieron que eso nunca lo sabrían. Sin embargo, descubrieron que la joven ex misionera sí había entregado las notas a los elders Nelson y Hillary y se enteraron de ello en la forma inesperada. Ahora, hermanos, en esta historia estamos hablando de la hermana Wendy y su amiga Sherry en Europa, exactamente entre Alemania y en esta parte de la historia, Italia. Ahora, fíjense lo interesante que estaba pasando desde el lago Salado. La esposa del elder Nelson, Dancel, había fallecido varios meses antes, sabiendo que viajaría solo hacia y desde Europa. Le pidió a su secretaria, es decir, el elder Nelson le pide a su secretaria que fuera a Deseret Book y le comprara un par de libros para leer durante el viaje. En el vuelo leyó uno de esos libros titulado Relaciones sólidas como una roca, por Wendy L. Watson. Es decir, hermana Wendy era la autora de ese libro que el presidente Nelson había leído durante su vuelo a Italia en el avión. Ahora, hermanos, esta historia maravillosa para que ustedes vayan hilando todos estos acontecimientos, fíjense el desenlace que tuvo. Cuando leyó la nota finalmente le llega al elder Nelson. Mientras estaba sentado en el estrado en Roma, antes del comienzo de la conferencia de estaca, y vio el nombre de Wendy, ese nombre parecía saltar de la página mientras todas las demás palabras se desvanecían. No podía ver nada excepto el nombre Wendy Watson. Al mismo tiempo, el elder Nelson tuvo una impresión espiritual fuerte, inmediata y clara acerca de ella. Una vez en casa, al llegar de Europa, llevó la nota con él al templo de San Ley para buscar confirmación sobre esa impresión espiritual. Lo que aprendió fue que cuando llegó el momento de considerar volver a casarse, necesitaría primero conocer a la mujer indicada. Hermanos, aquí quiero hacer una pausa en la historia, porque aquí aprendí algo luego de leer varias veces este fragmento. Cuando el presidente Nelson va a buscar confirmación en el templo, la respuesta o la confirmación que tuvo no fue debes casarte inmediatamente, sino que cuando llegase el momento de considerar volver a casarse, debería primero conocer a la mujer indicada. Es decir, el Señor de alguna manera estaba también respetando a través de este relato y la impresión, el albedrío del elder Nelson. Él debía considerar en qué momento debía comenzar a conocer a la mujer indicada. Y esto, hermanos, esta respuesta lo obtuvo en el templo. Fue una curiosa secuencia de eventos, pues se suponía que Wendy y Sherry ni siquiera debieron estar en esa estación de tren en Florencia. ¿Y cuáles son las probabilidades de que durante los pocos segundos que estaban tratando de encontrar el tren correcto para abordar, una joven santo de los últimos días reconociera a Sherry y se ofreciera a ayudarla? Y que además ella simplemente se dirigía al lugar donde el elder Russell M. Nelson estaba asignado para presidir la organización de una nueva estaca, y que a Sherry se le ocurriera enviar una nota, que Wendy pidiera que se añadiera su nombre a esa nota
y que ella nunca recordara haber dicho eso. Hermanos, este aspecto es interesante porque posteriormente, luego ya de muchos años, la hermana Wendy nunca se acordó después en qué momento le pidió a Sherry, su amiga, que escribiera su nombre en la nota. Sin embargo, eso ocurrió. La hermana Sherry anota o escribe el nombre de la hermana Wendy en esa nota por petición de ella. Pero esto es algo, hermanos, de lo que ella no se acuerda. Ahora, hermanos, en un video de la iglesia que se llama Abriendo los cielos, así está en inglés, pero ustedes lo pueden colocar con el traductor de YouTube, la hermana Wendy, contando la historia de cómo conoció al elder Nelson, dice lo siguiente: el elder Russell M. Nelson, del Quórum de los 12 Apóstoles, llevaba varias semanas intentando conocerme mejor. En mi mente lo había pensado 2 veces y estaba completamente segura de que no había manera de que eso fuera correcto. Así que un día salí de la ciudad y conduje hasta un pequeño retiro en la montaña para ayunar, orar y hacer todo lo que todos saben hacer cuando buscan que los cielos se abran. Cuando son realmente serios, están realmente desesperados por conocer la voluntad del Señor. Así que ese primer día lo pasé en comunión con la naturaleza y el segundo con el Señor. Luego, alrededor de las 3:45 p.m., los cielos se abrieron y supe de 3 maneras diferentes cuál era la voluntad del Señor para esta posible relación con el elder Russell M. Nelson. Hermanos, y este aspecto es sumamente interesante y valioso y nos dice que cada uno de nosotros tiene una manera muy especial y particular de comunicarse con el Señor. El elder Nelson, luego de que vuelve de Roma, Italia, va al templo y busca confirmación del templo. La hermana Wendy, por su parte, buscaba revelación lejos de la ciudad y detalla en estos 3 aspectos de qué manera encontró la revelación. Primero, estuvo en comunión con la naturaleza. Luego, con el Señor, obviamente a través de ayuno, oración, seguramente leyendo las escrituras. Y luego la tercera vez, a las 3:45 de la tarde, los cielos se abrieron y la respuesta llegó. Así que, hermanos, esto nos dice a nosotros que todos tenemos una manera de comunicarnos con el Señor y de la misma manera el Señor se comunica con nosotros de diferentes vías. Esto, hermanos, es sumamente interesante porque dice la biografía, fue una muestra asombrosa de sincronización, la sincronización del Señor. Y el resto, como se suele decir, es historia. Llegó el día en el que el elder Nelson se sintió impulsado a acercarse a Wendy. A medida que se conocieron, quedó claro que el cielo estaba orquestando su unión. El Señor era su casamentero, como Wendy siempre dijo. Esta palabra, hermanos, no es muy popular o usada o utilizada en español, casamentero, pero básicamente que es una persona que interviene o está interesada en que se produzca una boda. Esta misma palabra fue mencionada en una publicación del Church News, donde también la hermana Wendy dijo que el Señor fue su casamentero. Decía a menudo la hermana Wendy Nelson sobre salir con un apóstol y casarse con él. La historia sigue diciendo, cuando el elder Nelson le propuso matrimonio, aún tenían mucho que aprender, el uno del otro, pero como le dijo a Wendy, hay muchas cosas que no sé acerca de ti, pero sí conozco la revelación. Así también ella, Wendy, había pasado por 3 compromisos rotos en años anteriores y no estaba interesada en repetir esa experiencia con un apóstol. Baste decir que ambos habían buscado instrucciones claras sobre si ir o no a una primera cita. Una cita motivada por una nota en una estación de tren en Florencia. Esa nota, enmarcada por el elder Nelson, ahora ocupa un lugar destacado en la oficina de su casa. El jueves 6 de abril del 2006, el presidente Gordon B. Hinckley efectuó el sellamiento del elder Russell M. Nelson y Wendy L. Watson en el templo de San Ley. Después de la ceremonia de sellamiento, los nuevos elder y hermana Nelson invitaron a familiares y amigos cercanos a unirse a ellos en una sesión de investidura en el templo. Hermanos,
Este era otro aspecto que yo desconocí, hermanos, y que es bastante significativo. Solamente, como yo lo he mencionado en otros videos, hablando específicamente de la fecha de dedicación del templo de San Ley, solamente hay dos templos que cumplen con estas características: día, fecha y mes. Estos dos templos, hermanos, de los más de 200 que hay dedicados en el mundo, fueron el templo del Lago Salado y el templo de Palmira, Nueva York. El día fue jueves y en un video hablé de la importancia del día jueves para el Señor y obviamente también para la primera presidencia y el Quórum de los 12. Estos dos templos fueron dedicados un jueves y también fueron dedicados un jueves 6 de abril. Sin embargo, hermanos, el presidente Nelson, el elder Nelson, contrae matrimonio y logra su sellamiento en el mismo templo del Lago Salado un jueves 6 de abril del año 2006. ¿Quién iba a pensar e imaginar, hermanos, que el mismo elder Nelson, posteriormente como presidente de la iglesia, iniciara, guiado por el Señor, los preparativos para fortalecer los cimientos del templo del Lago Salado, del mismo templo donde él, un 6 de abril, se selló por segunda vez? Así que, hermanos, todos estos elementos son bastante interesantes y como es parte de la manera en que yo comparto con ustedes estas historias y algunas representaciones, sé que muchos de nosotros somos unos más auditivos, otros son más visuales, y la historia, hermanos, para que ustedes vean esta sincronización celestial o esta secuencia, quise hacerla de manera gráfica para que no olvidáramos lo que había ocurrido. La hermana Dancel Nelson fallece el 12 de febrero del 2005 y esta secuencia es lo que en la biografía se menciona como una curiosa secuencia. Posterior al fallecimiento, aproximadamente 3 meses después, el elder Nelson conversa con el presidente Hinckley pidiéndole un consejo sobre casarse de nuevo. En paralelo, la hermana Wendy estaba en Canadá y le dijo en esa visita, luego de ir al templo, a su hermana que se avecina un gran cambio en mi vida. Al día siguiente, la hermana Wendy se levanta tarareando un himno que en la actualidad para nosotros en español, en el nuevo himnario, el himno A ti oramos, 1048, ustedes lo pueden buscar y dirigirse al final del himno y dice letra Russell M. Nelson. Ese fue el himno que ella se levantó esa mañana tarareando. Ahora, posteriormente, la hermana Wendy y su amiga Sherry Dew viajan a Europa, específicamente a Alemania. Posteriormente, hacen una parada en Florencia, en Italia, para hacer unas visitas turísticas y durante el tren, ahí se desarrollan otros eventos. Sin embargo, hermanos, en paralelo, antes de viajar a Italia, el presidente Nelson le pide, o el elder Nelson le pide a su secretaria que le compre varios libros para leer durante el vuelo. Uno de esos libros era uno que había sido escrito por la hermana Wendy L. Watson. Él se encontraba el mismo fin de semana que la hermana Wendy y Cherry Dew estaban en Italia para dedicar o para iniciar, ¿verdad? Aperturar esta primera estaca en Roma. En esa estación de trenes de Florencia, Italia, la hermana Sherry Dew siente, ¿verdad?, la impresión de escribirle una nota al elder Nelson. Ahí la hermana Wendy le pide que también agregue su nombre. Sin embargo, hermanos, aquí hay un elemento fundamental. Esa nota no le hubiese llegado desde el tren, desde la estación de trenes, hasta el centro de estaca en Roma, si no hubiese sido por esa joven ex misionera que hizo su tarea y entregó fielmente, como lo había prometido, esa nota. Posteriormente, luego llega el elder Nelson al lago Salado y en el templo, buscando revelación, recibe la confirmación de que efectivamente la hermana Wendy era la indicada y cuando se sintiese seguro pudiese iniciar a conocerla. Paralelo, la hermana Wendy también, de una manera muy distinta, estaba buscando revelación
lejos de la ciudad, en medio de la naturaleza, en comunión con el Señor y a una hora específica que ella relata en ese video que les dije. 3:45 p.m. fue cuando los cielos se abrieron. Esta historia finaliza el 6 de abril del 2006, cuando finalmente se casan y contraen este sellamiento llevado a cabo por el presidente Gordon B. Hinckley en el templo de Lago Salado. Hermanos, definitivamente los cielos literalmente se abrieron, no solamente en ese momento, en esa ocasión, para darles respuesta ya definitiva a sus preguntas, sino a lo largo de todo este camino. Si ustedes se dan cuenta, no pasaron años, pasaron meses, en donde toda esta secuencia de eventos, hermanos, fue literalmente pieza tras pieza colocada por el Señor. Obviamente, el Señor sabía en manos de quién estaba dejando cada paso. En manos de una joven exmisionera, en manos de una amiga que escribió esa nota, la hermana Cherry Dew, en manos de una secretaria que compró ese libro. Todos estos eventos, hermanos, estuvieron o fueron desarrollándose de la mano de hombres y mujeres justos. Hermanos, esta historia nos puede dejar muchas lecciones, pero una de las más grandes que yo me llevo es de que el Señor literalmente está dispuesto a escucharnos y ayudarnos en nuestros desafíos, en nuestras inquietudes, en el dolor, en la angustia que podamos sentir. Él literalmente es nuestro Padre Celestial y está dispuesto no solamente a escucharnos, sino también a responder nuestras inquietudes según la manera que Él ha previsto que a nosotros nos conviene para nuestro progreso eterno. Yo testifico de que el Señor vive, que el presidente Nelson fue un profeta del Señor, fue el ungido por Él. Y literalmente testifico de que también la unión entre la hermana Wendy Watson Nelson y el elder Nelson fue de alguna manera impulsada desde los cielos. Testifico de que el Salvador vive y en preparación para la segunda venida, los cielos siguen abiertos para cada uno de nosotros. Y estas cosas las testifico y las comparto con todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir esta historia con todas aquellas personas que, sobre todo, no la conocen. Déjenme saber en los comentarios qué impresiones adicionales les vienen a su mente y reaccionen con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido. Gracias y nos estaríamos viendo el día de mañana. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.